desarrollo de la patología que se encuentra en el caso clínico. Voy a empezar eh, leyéndola, que es un paciente varón de 5 años de edad que acude a consulta con un cuadro clínico de 15 días de evolución de dolor abdominal asociado con múltiples episodios de vómito, 3 a 4 deposiciones diarreicas por día, con moco, sin sangre, por lo general postprandiales. Posteriormente presentó edema bipalpebral, oliguria y orina espumosa. Fue hospitalizado en una institución de segundo nivel para estudio donde descartaron síndrome nefrótico y causas hepáticas que explicaran los edemas, para lo cual se realizaron un TAC de abdomen en el que encontraron múltiples adenopatías mesentéricas y engrosamiento de las asas del yeyuno e ilion, y por lo cual ha sido remitido a un hospital de tercer nivel, que es del cual es sacado el reporte de caso. Los signos vitales al ingreso fueron frecuencia cardíaca 130 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, una saturación de 97% y una presión arterial de 69, 45, 56. Su peso de 19 kilos, talla 112 centímetros, o sea, era un niño, ¿no? Tenía edemas generalizados con crépitos basales derechos con onda acítica positiva y circulación colateral en mi abdomen superior. Se realizaron paraclínicos en los cuales los resultados fueron en el hemograma la serie roja y plaquetaria normal, leucocitos 15.000, y en extendido de sangre periférica se observó 2% de linfocitos reactivos, uroanálisis normal, función renal normal, la creatinina era de 0,53 miligramos por decilitro, un nitrógeno ureico sanguíneo de 18 miligramos por decilitro, función hepática y pruebas de coagulación normales y triglicéridos de 135 miligramos por decilitro. Había hipoproteinemia, proteínas totales séricas de 2,7 gramos por decilitro y la albúmina de 1,6 gramos por decilitro. También se ha realizado lo que es una radiografía de tórax, en la cual se ha encontrado derrame pleural derecho en moderada cantidad y en la ecografía de abdomen no había alteraciones. Eh, Posterior a eso, ha sido evaluado por un gastropediatra, quien ha sospechado de una gastropatía perdedora de proteínas o una enfermedad inflamatoria intestinal, y para lo cual se ha programado lo que es una endoscopía y colonoscopía. Em, en dichos análisis se han encontrado pliegues corporales muy engrosados, una mucosa corpoantral friable con pseudopólipos y erosiones, una mucosa antral de aspecto folicular, bulbo duodenal y la segunda porción con mucosa de aspecto normal. La mucosa colónica tenía aspecto normal en toda su extensión. Con estos hallazgos se ha sospechado de una enfermedad de Menetrier, y para lo cual se han solicitado anticuerpos para citomegalovirus, en los cuales se ha encontrado el IgG y IgM elevados o reactivos, y no se encontraba carga viral para citomegalovirus. Había 77 de ácido desoxirribonucleico por ml. El paciente evolucionó favorablemente luego del tratamiento diurético, la reposición con albúmina endovenosa, tratamiento antisecretor, que más adelante voy a hablarles de esto, y después de 9 días de hospitalización se dio de alta para manejo ambulatorio con esomeprazol y recomendaciones nutricionales. Em, para terminar el caso, asistió a consulta un mes después completamente asintomático. Se han revisado los resultados de biopsia que han reportado una gastropatía hipertrófica compatible con enfermedad de Menetrier, 60 eosinófilos por campo y Helicobacter pylori negativo. Biopsias de mucosa colónica, la inflamación crónica es inespecífica. Y solo se ha indicado continuar con el tratamiento antisecretor y se solicitaba endoscopía de control, pero ya no se ha realizado por falta de seguimiento. Y así termina el caso clínico. Eh, Termina con el diagnóstico de enfermedad de Menetrier, para lo cual yo hice o armé una triada de signo-sintomatología clásica. Ahí podemos encontrar pliegues gástricos gigantes. Eh, este patrón es como un patrón cerebriforme.
Hay engrosamiento masivo y arrugado de la mucosa dentro del estómago y una hipoproteinemia. Hay bajos niveles de proteínas, especialmente la albúmina. La fisiopatología, les voy a explicar más adelante el cómo sucede y por qué. Y también el edema periférico. Hay una hinchazón notable por la acumulación de líquidos debido a que no hay proteínas que retengan el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Ahora voy a empezar hablando de la patología. Ya. ¿Cómo se define la enfermedad de Menetier? Es una gastropatía hiperplásica adquirida. ¿Por qué adquirida? Porque no es una enfermedad congénita, sino que la adquieres a través de infecciones como ser el citomegalovirus, el Helicobacter pylori, o alteraciones del factor de crecimiento transformante de tipo alfa. ¿Qué hay en lo que es la enfermedad de Menetrier? Hay una hipertrofia gigante de los pliegues gástricos en patrón cerebriforme. Hay una hiperplasia de células mucosas foveolares. Estas que pueden ver acá, no, pues no tengo mi cursor. Lamentablemente no puedo señalarles, pero ahí está, se ven en la imagen. Hay una disminución de las células parietales. Como hay una abundante proliferación de células mucosas, las células parietales van a disminuir y por tanto no va a haber una buena producción de ácido gástrico. Asimismo va a haber la pérdida excesiva de proteínas porque hay excesiva mucosa que deja escapar proteínas y una hipoalbuminemia. Este crecimiento o esta hiperplasia mucosa es mayor en fondo y cuerpo gástrico. Ahí pueden ver el estómago y pueden ubicar estas partes. Ahora, la epidemiología, esta es una enfermedad de rara aparición, pero es frecuente en varones, en adultos de 30 a 60 años. En niños es infrecuente, pero en este caso, este caso que he encontrado se han reportado 2 casos en el mismo año. Puede pasar, ¿no? Tiene un curso benigno y autolimitado y se asocia con la infección de citomegalovirus y también el helicobacter. Y también con adenocarcinomas. Ya. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Qué pasa? El estímulo inicial es que hay una sobreexpresión del factor de crecimiento transformante alfa, o también puede ser desencadenado por la infección del citomegalovirus, helicobacter, o también por factores inmunológicos. Esto va a causar que o este aumento del factor de crecimiento transformante estimule o se una al receptor crecimiento, al receptor del factor de crecimiento epidérmico en la superficie de las células epiteliales. Esta activación de este receptor va a generar que se estimule lo que es la señal proliferativa de la mucosa. Entonces va a empezar a crecer mucosa básicamente sin control y va a haber una hiperplasia marcada de células foveolares, va a haber una disminución de células parietales, disminución de células principales. Las células parietales secretan lo que es el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y esto es lo que va a cosas que vamos a ver más adelante, que les voy a hablar. Y las células principales que secretan lo que es el pepsinógeno y la lipasa. Y también lo que va a haber es el predominio de epitelio mucosecretor. Ahora, ¿qué va en los cambios funcionales? Esto va a repercutir en que va a disminuir la secreción de ácido gástrico. Hay disminución de células parietales, ¿no? Va a haber hipocloridria o acloridria. También va a haber una disminución del pepsinógeno y del factor intrínseco, lo que puede causar también lo que es la anemia. Y también va a haber una alteración del ambiente gástrico y la digestión proteica. Ahora, en los cambios morfológicos se va a ver un engrosamiento marcado de la zona de la mucosa gástrica. Va a haber pliegues gástricos gigantes de aspecto cerebriforme de las que ya les había mencionado, una dilatación quística de glándulas y finalmente este engrosamiento marcado de la mucosa. Hay una mucosa
podemos decir anormal, entonces esta está alterada. Las uniones entre las células se alteran y lo que va a causar que las proteínas de los capilares se salgan hacia la luz gástrica y va a haber una pérdida de las proteínas hacia la luz gástrica. Y también no se pueden absorber las proteínas porque también se quedan pegadas en la mucosa, lo que va a hacer que se vayan con las heces también. Em, Ahora, las consecuencias sistémicas, va a haber una hipoalbuminemia por la pérdida de proteínas justamente, una disminución de la presión oncótica y la presión plasmática, y lo que va a causar edemas periféricos, ascitis o, en el caso más grave, anasarca. Ahora, pasamos a la etiología. Ya hemos mencionado, repetir un poco, citomegalovirus, helicobacter, una sobreexpresión del factor de crecimiento transformante alfa, o una sobreactivación de lo que es el receptor o del factor de crecimiento epidérmico, o una forma idiopática, es decir, no se conoce la causa, o factores inmunológicos, o una posible predisposición genética. Como es una enfermedad eh, rara, no se le ha estudiado esto a fondo todavía. Ahora, manifestaciones clínicas. El síntoma principal es el dolor epigástrico, que puede ir de leve a moderado, una sensación de plenitud gástrica precoz. Hay pérdida de proteínas, por lo tanto hipoalbuminemia, edemas periféricos, síntomas digestivos. Podemos encontrar náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso. Las manifestaciones por hiposecreción ácida hay mayor susceptibilidad a infecciones gastrointestinales. Complicaciones, hay riesgo aumentado de adenocarcinoma gástrico si el paciente pasa por esta enfermedad, y una desnutrición en casos avanzados porque hay una hipoproteinemia. Ahora, el pronóstico, en un inicio, bueno, vamos a hablar de la evolución de la enfermedad. En un inicio hay una aparición progresiva de dispepsia, hay sensación de plenitud postprandial, náuseas leves en las primeras semanas y meses. Una fase estable, hay engrosamiento de pliegues gástricos en fundus y cuerpo, una hipocloridia, acloridia, y se empieza a perder lo que son las proteínas. En la fase avanzada ya se presenta lo que es la hipoalbuminemia marcada, un edema periférico, pérdida de peso, desnutrición y otras complicaciones como la anemia. Una evolución, ¿qué puede pasar si aún no se diagnostica? En niños, ay, perdón, se cayó. En niños que puede ser autolimitada y reversible. En adultos es persistente y puede llegar a, a los, a las, a las patologías que ya les mencioné hace un momentito. Ah, mm, Ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con estudios de laboratorio se debe encontrar lo que es una hipoalbuminemia, hipoproteinemia, anemia por el déficit de lo que es el factor intrínseco, lo que no va a dejar que se absorba lo que es el ácido, la vitamina B12, vitamina B12. Una hipocloridria. En el examen físico vamos a encontrar edema periférico, palidez, pérdida de peso y dolor epigástrico. En la imagenología lo que se pide es una endoscopía digestiva alta, una ecografía endoscópica y tomografía computarizada para identificar lo que es la hiperplasia mucosa. Y finalmente la biopsia para confirmar el diagnóstico. Finalmente, el tratamiento. Las medidas generales, se recomienda una dieta hiperproteica, una reposición de albúmina, si es que hay una hipoalbuminemia severa, diuréticos para disminuir lo que es el edema y la citis, y los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Y se preguntarán por qué si es que hay acloridria. Esto se recomienda más que todo porque se dice que los inhibidores de la bomba de protones tienen una
función, disminuyendo lo que es el factor de crecimiento transformante alfa. Después, el tratamiento de las causas, si es que ha sido causado por Helicobacter pylori o citomegalovirus, se recomienda el tratamiento de estas dos patologías. Si hay tratamiento, si es que no reacciona o bueno, si es que no funciona el tratamiento con las medidas generales, se pasa con el tratamiento dirigido, que es antirreceptor del factor de crecimiento epidérmico con cetuximab, que esto hace mejora lo que es la pérdida de proteínas y los síntomas también. En cuarto lugar, tenemos el tratamiento quirúrgico, que está indicado en casos severos. ¿Qué se hace? Se hace una gastrectomía subtotal o total, o esto solo se recomienda en casos de enfermedad avanzada. Y finalmente, el seguimiento, que se lo hace con una endoscopía periódica, esto para vigilar que el paciente no desarrolle lo que es un adenocarcinoma gástrico. Y eso es todo. Gracias, doctora. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No. O sea, no. Entonces, ¿cuál había sido el nombre de la patología? Los nombres con los que se conocen. Gastropatía perdedora de proteínas y su nombre oficial, enfermedad de Menetrier. Y también como gastropatía hipertrófica, ¿no? Sí. Porque los pliegues gástricos están muy engrosados. Ya. ¿Y cómo es que había sabido perder proteínas? Pasa que la mucosa del estómago, como está engrosada, esta mucosa está engrosada y se deforma. Por tanto, las uniones intercelulares es como que están un poco sueltas y esto va a permitir que las proteínas se fuguen de los capilares hacia la luz gástrica. Y es así como se pierde. Otra forma también es y por la que no se puede absorber tampoco las proteínas, es porque se quedan pegadas en las células mucosas producen moco, ¿no? En este moco se van a atrapar lo que son las proteínas y se van a excretar a través de las heces. Y por tanto, esto causa la hipoproteinemia. O sea que elimina bastante moco y con este moco proteínas, ¿no? Que van a Sí. perderse por tubo digestivo. En algún momento yo te escuché decir, elimina mucosa, pero no es mucosa, sino, o sea, tiene hiperplasia de los pliegues, pero una cosa es la mucosa, que es la primera capa de la pared del estómago, y otra cosa es el moco. Creo que tú en algún momento en tu exposición has confundido los términos. Elimina mucosa, has dicho, en vez de moco. Sí, doctora, perdón. ¿No? Es que elimina moco. Luego, ¿y cuál había sido el tratamiento para el citomegalovirus? Porque dice que en este tipo de enfermedad puede asociarse este tipo de enfermedad con infección por citomegalovirus o por Helicobacter pylori. Por eso al niño cuando sospecharon que podía tener este problema, le hicieron endoscopía para tomar biopsias y ver si tenía Helicobacter pylori. Y también le han diagnosticado citomegalovirus, ¿no? Entonces, ¿cuál había sido el tratamiento para el citomegalovirus en adultos? En adultos no suele ser sintomática, pero Eso mm, también en es adultos frecuente, no. megalovirus en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que hacen diálisis, por ejemplo, Así, llegan a tener citomegalovirus, no la enfermedad de Menetrier,
pero el citomegalovirus, por eso te pregunto cuál puede ser el tratamiento. Antivirales, en caso de inmunodeprimidos y de niños, antivirales como el ganciclovir y el valganciclovir, creo. Sí, Ganciclovir, ¿no? sí. Ganciclovir es lo que más se utiliza. Y también el valganciclovir. Ya. Bueno, ¿y para qué entonces esta patología había sido una lesión preneoplásica? ¿Para qué cáncer? Es una lesión Adenocarcinoma gástrico. adenocarcinoma gástrico. Entonces, por eso aconsejan hacer seguimiento con endoscopías, con biopsias. Ahora, en los niños, pues dicen que es algo que puede ser temporal y que puede remitir. Seguramente ese niño ya no regresó a consulta porque remitió, pasó, ya no tenía náuseas, vómitos y ya dejó de tener edemas. Después de que le hicieron el tratamiento, le dieron diuréticos, le dieron la dieta hiperproteica, es importante en ellos, ¿no? Incluso se puede poner infusión de albúmina. Y en los niños puede revertir, dicen, ¿no? La verdad yo no he visto, no veo niños, o sea que no sé. Y en los adultos hay que hacer seguimiento y hay que tomar biopsias para ver si no presentan en algún momento adenocarcinoma. Y si no hay respuesta con dieta hiperproteica, con omeprazol o con este medicamento que ahora se utiliza, que es un anticuerpo monoclonal, el cetuximab, ¿no? Cetuximab. Si no hubiera respuesta, entonces aconsejan hacer gastrectomía total para que no pierda proteínas, para que no tenga consecuencias de esta pérdida de proteínas y para evitar el cáncer gástrico. Sí, felizmente es una patología rara, muy rara. Bueno, si tienen alguna pregunta. ¿Cómo? Doctora, ¿ya le tocó ver o diagnosticarla en la caja? No, por lo menos en todo el tiempo que trabajo, no. Es rara. No hemos diagnosticado ningún caso con esta patología. Pero sí, ya saben que se puede sospechar esto cuando tienen náuseas, vómitos, dolor abdominal y cuando tienen edemas e hipoproteinemia de causa no conocida o no justificada, ¿no? No tienen otras patologías que puedan perder proteínas, no tienen síndrome nefrótico, por ejemplo, y tendrían que hacer endoscopía e investigar. Si es que no tiene este tipo de gastropatía, que es bien, al menos la imagen es típica, ¿no? Se nota claramente esa hiperplasia de los pliegues gástricos y tomando la biopsia, pues se puede llegar al diagnóstico. Bueno, te tocaría Lucas. Gracias, Tania, gracias. Ya, ahora sí, otra enfermedad rara que tiene que ver igual con vómitos y dolor perotorácico. Después quiero iniciar, pero con una pregunta. ¿Un vómito puede matar? ¿Escuchan bien, chicos? A ver. Creo que yo estaba sin mucho volumen. A ver. ¿Se escucha bien, doctora? Sí, sí. Ahí. Escucha bien, doctora. Bueno, se presenta el caso de un varón de 30 años sin comorbilidades previas conocidas, quien ingresa por cuadro de 1 hora de evolución que inició con episodios de vómitos intensos en 7 oportunidades, precedidos por la ingesta de alimentos copiosos.
El paciente presentó epigastralgia y dolor retroesternal intenso, en una escala 8 de 10, así como disnea y odinofagia. Al examen físico se encuentra despierto, quejumbroso, polipneico, taquicárdico, diaforético, con enfisema subcutáneo en regiones laterales del cuello y tórax superior. El resto de la exploración no mostraba alteraciones. Los parámetros del laboratorio fueron hemoglobina 16.6 gramos sobre decilitro, hematocrito 51%, leucocitos 26.800, abastonados un 14%, glucosa 234 miligramos y una proteína C reactiva de 60 miligramos. Se realizó una tomografía del cuello con contraste que muestra extenso enfisema subcutáneo en la base y regiones laterales del cuello, que aquí es donde se puede apreciar el enfisema subcutáneo. Además de una radiografía de tórax que muestra un neumomediastino y se ve un eritema lineal en la pared izquierda del esófago. No se aprecia bien por la calidad, pero medio algo se puede distinguir. Y en la radiografía no se observa algo relevante, además del neumomediastino. Hasta aquí termina el caso clínico. Ya tiene un diagnóstico, pero aquí, ¿qué nos hace sospechar? Hay una gran variedad de patologías que nos pueden hacer sospechar sobre todo este dolor torácico. Pero entre los que más podemos destacar podría ser un infarto, un hemotórax, una pancreatitis. Pero hay una pista que nos ayuda a saltarnos a un mejor diagnóstico, que lo menciona en el caso clínico, que es el enfisema subcutáneo, que nos hace pensar cómo llegó el aire al cuello si el problema empezó en el tubo digestivo. Entonces, hoy voy a hablar del síndrome de Boerhaave. Y antes de iniciar otra vez con otra pregunta. ¿Por qué el esófago no se rompe cada vez que vomitamos? Lo normal es que exista una coordinación neuromuscular donde se contraen los músculos abdominales, aumenta la presión intraabdominal, se relaja el esfínter esofágico superior y, bueno, el contenido es expulsado. Pero en el síndrome de Boerhaave no. Hay una contracción violenta donde la glotis se va a permanecer cerrada, el esfínter superior no se relaja adecuadamente, la presión intraesofágica aumenta bruscamente y ¡pum!, el esófago se rompe. Y existe entonces una rotura transmural espontánea del esófago. Pero tiene un gran diagnóstico diferencial, que es con el síndrome de Mallory-Weiss, con que la principal diferencia es que en el síndrome de Mallory-Weiss, solo la mucosa y la submucosa es la que sufre esta rotura. En cuanto al síndrome de Boerhaave, hay una rotura de todas las capas. Si aquí podemos ver, la mucosa submucosa es hasta aquí donde llega el Mallory-Weiss. Y en cambio el Boerhaave se compromete en todas las capas. Entonces, para volver a recordar, hay una contracción violenta donde la glotis permanece cerrada. Después el esfínter esofágico no se relaja adecuadamente y esto aumenta la presión intraesofágica, aumenta esta presión bruscamente y el esófago ¡pum!, se rompe. Y esto hace que salga todo este contenido que había antes en el estómago y ahora está en el mediastino. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad, eso sí, muy rara, representando aproximadamente el 10 a 15% de todas las perforaciones esofágicas. Está asociado a episodios de vómitos intensos o repetidos, especialmente tras la ingesta abundante de alimentos, como ocurrió en el caso, o alcohol. Tiene una alta mortalidad si no se diagnostica y trata precozmente. Y ese es el gran conflicto, porque el diagnóstico se puede ir desvariando solo por el dolor torácico. Y su ubicación, que es más frecuente en el 90% de los casos, en el tercio distal del esófago, en la pared posterolateral izquierda. ¿Y esto por qué? Porque este lugar tiene un menor soporte anatómico y es una zona sometida a una máxima presión durante el vómito. En cuanto a su patogenia tras la perforación, por la exposición al ácido gástrico empieza la fase química, donde estos elementos del ácido gástrico, pepsina, enzimas digestivas,
ocasionarán una inflamación intensa en el mediastino. Después va a continuar una fase infecciosa por el ingreso de las bacterias que estaban contenidas ahí. Y esto nos dará como resultado una mediastinitis necrotizante, un derrame pleural, empiema, sepsis, un shock séptico. Entonces, el verdadero problema no es la rotura en sí. Hay que hacer un énfasis sobre qué sale del esófago, el contenido de la saliva, los alimentos, el ácido gástrico, bilis, después las bacterias que van a invadir el mediastino, y como consecuencias hay esta inflamación química, infección bacteriana y una necrosis tisular, y también la mediastinitis. Y sus manifestaciones clínicas. Tiene una triada clásica, pero que no siempre se presenta en todos los casos, solamente se presenta el dolor torácico. Pero en este caso clínico se presentó justamente las tres manifestaciones. Un dolor torácico, una emesis, el enfisema subcutáneo. Dolor torácico debido a la irritación mediastínica, la emesis debido a la ingesta de alcohol o los alimentos que estaba consumiendo este paciente, y el enfisema subcutáneo por la fuga de aire hacia los tejidos blandos. Y en cuanto a los hallazgos, lo marqué en verde todo lo que estaba positivo, por así decirlo, en el caso clínico. Los signos vitales: puede haber una taquicardia, taquipnea y hipotensión, si presentaba uno de estos. En el cuello podemos observar un enfisema subcutáneo. En el tórax vamos a ver, escuchar una disminución de los ruidos respiratorios, ver un derrame pleural, un hemotórax. Y también podemos hablar del signo de Hamann, que es una crepitación mediastínica sincrónica con el latido cardíaco, que esto nos va a sugerir un neumomediastino. Es un poco difícil de identificar si no tenemos gran experiencia. Ahora el diagnóstico. Laboratorio, una leucocitosis que sí tenía, una elevación del PCR, también puede haber una elevación de procalcitonina, acidosis metabólica, lactato elevado, y la radiografía del tórax, podemos observar un neumomediastino, derrame pleural izquierdo, neumotórax, enfisema subcutáneo y ensanchamiento mediastínico. Y en cuanto al gold estándar, una tomografía computarizada, que nos va a permitir observar aire mediastínico, colecciones líquidas, un derrame pleural otra vez, extravasación de contraste y un sitio de la perforación, que si podemos ver en la flechita roja es donde se observa justamente el enfisema subcutáneo. Ahora podemos hablar del tratamiento. Tiene tres medidas: una medida inicial, un tratamiento quirúrgico, un tratamiento endoscópico. En cuanto a las medidas iniciales, se hace un ayuno absoluto, una reanimación con fluidos, antibióticos intravenosos de amplio espectro, unos inhibidores de la bomba de protones y una nutrición enteral o parenteral. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay varias opciones. Puede ser también un cierre primario de la perforación, un refuerzo de los colgajos musculares o pleurales, una exclusión esofágica o, si ya está muy comprometido, una esofagectomía. Esto en casos muy seleccionados. O también un tratamiento endoscópico, donde se puede aplicar unos stents metálicos, una terapia de vacío endoluminal o una terapia de vacío endovac o clips endoscópicos. Entonces podemos agregar o hacer un gran resumen de todo esto, de qué hubiera pasado si no hubiera recibido un tratamiento, porque tiene un margen, así lo decía, de 24 horas para diagnosticarlo. Si no, puede presentar unas grandes complicaciones. Todo empezó entonces con una rotura esofágica, luego puede proceder a una contaminación mediastínica, después una mediastinitis, una sepsis, un shock séptico, una falla multiorgánica y finalmente la muerte. Entonces es el gran problema que trae esto, son las complicaciones locales que trae esto de la mediastinitis o el empiema, o igual sistémicas como la sepsis y el shock séptico. Entonces, solo para reflexionar,
no todo dolor torácico puede ser un infarto. Y un vómito simple seguido de este dolor nos debería sonar de alarma. Pues en estos casos, sí. Eso es todo. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, Lucas, ¿cuál había sido la diferencia entre el desgarro de Mallory-Weiss y el síndrome de Boer-Haave? En cuanto anatómicamente, el Mallory presenta la mucosa y la submucosa, y el de Boerhaave presenta desgarro total de todas las capas. Y perforación, ¿no? Sí. Que el Ajá. desgarro es profundo y se llega a perforar. Y ambos, pero se presentan más frecuentemente en qué tipo de pacientes. En pacientes con hipertensión portal. No, no tiene nada que ver la hipertensión portal. Nada. Bueno, a pacientes alcohólicos. Alcohólicos. Alcohólicos, pero no quiere decir de que sea cirrótico necesariamente el alcohólico, ¿no? Uh-huh. Esto es más frecuente en chicos jóvenes. Hemos tenido pacientes que toman bebida alcohólica día viernes, digamos, o no sé, fin de semana, a todo dar, y luego empiezan a vomitar y llegan con síndrome, con desgarro de Mallory-Weiss. Felizmente no he visto el Boerhaave, pero sí, como tú dices, es raro, ¿no? Pero sí, varios casos con desgarro de Mallory-Weiss por ingesta excesiva de bebida alcohólica. Eso sí es frecuente. Y llegan a tener con el desgarro hemorragia digestiva alta, con hemoglobinas de 3 incluso, ¿no? Con sangrado profuso. Porque a veces el desgarro del Mallory-Weiss llega hasta una arteria y la arteria sangra de forma importante. Entonces pueden tener unas anemias severas con el desgarro de Mallory-Weiss. Ahora, si tuvieran un Boerhaave, van a tener el dolor torácico, como tú has dicho, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico diferencial? Tú dices, no todos los dolores torácicos pueden ser un infarto. Sin embargo, tienes que hacer el diagnóstico diferencial. Clínicamente, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico diferencial entre ambos? Clínicamente, ¿qué otro dato tiene el Boerhaave? Importante, ¿qué has dicho? Bueno, clínicamente el dolor torácico súbito, podría mencionar, además de igual del enfisema subcutáneo. Eso, el enfisema subcutáneo. Uh-huh. Un infarto no te va a causar enfisema subcutáneo. Entonces ahí está. Que fácilmente podrías hacer el diagnóstico diferencial. Uh-huh. El enfisema subcutáneo te va a causar lo que has mostrado en la fotito. Una persona con el cuello hinchado, ¿no es cierto? Sí. El cuello, el tórax puede estar hinchado, parte de la cara, porque se ha llenado de aire. ¿Qué parte? ¿Qué parte anatómica? El mediastino. Pero no por eso se hincha la cara ni el cuello. El mediastino está en el tórax. En una radiografía de abdomen o en una tomografía, mejor dicho, una radiografía de tórax o en una TAC de tórax, puedes ver ese ensanchamiento del mediastino. Clínicamente no vas a ver el ensanchamiento del mediastino. Porque ¿dónde está el aire para que se engruese el cuello, la cara y el tórax anterior, o sea, la pared? La región supraclavicular.
qué elemento anatómico, dónde se encuentra ese aire, quién sabe. El nombre indica, pues. Ah, bueno, en el tejido subcutáneo. El tejido celular subcutáneo. Ujú. En el tejido celular subcutáneo. Y enfisema quiere decir aire, presencia de aire. ¿No? Entonces existe presencia de aire en todo el tejido celular subcutáneo y asciende. Aparece primero en el tórax, en la parte anterior del tórax, y luego va ascendiendo al cuello, a la cara puede ascender. Eso de un momento a otro. Y en este caso, después del vómito. ¿No? Después del vómito profuso puede aparecer esto, entonces ya va a sentir el dolor torácico y el médico hace al examen físico, hace un procedimiento. ¿Qué procedimiento para confirmar el enfisema subcutáneo, Luca? Ah, ¿Cómo te das cuenta que ese aumento de volumen es un enfisema subcutáneo y no es, digamos, puedes pensar también de que de pronto le ha picado, no sé, una abeja y está haciendo una reacción alérgica, ¿no? Pero como tú confirmas por la exploración física, por la palpación, sí, a la palpación. caso de enfisema subcutáneo. ¿Cómo? A la palpación. ¿Y qué encuentras? ¿Qué haces? ¿Qué detectas con la palpación? Mm, no sé cómo explicarlo, pero sí se sentirá como un espacio que no hay nada, pues, hay aire, lo ocupa, pero a la vez no. ¿Cómo se detecta ese aire? ¿Quién sabe? Con la palpación. Y en No enfisema sería, subcutáneo. doctora, como si estarían rompiendo burbujas o algo así. Sí, o sea, vas a sentir y vas a escuchar como si estuvieras estrujando un papel, ¿no? Haciendo la palpación, vas a sentir más o menos como tú dices, como si se estuvieran rompiendo burbujas, pero es como si estrujaran un papel. Al estrujar un papel, ¿no? Hay un ruido especial, entonces igual al palpar van a sentir así como crepitaciones, pero es a la palpación, como si estuvieran estrujando un papel y eso ya pues les hace sospechar que no es, que hay aire en ese tejido celular subcutáneo y la presencia de aire en tejido celular subcutáneo a nivel de tórax, cuello, cara, ya te hace sospechar que ha habido ruptura del esófago o ha habido una perforación del esófago. ¿En qué otros casos puede haber perforación esofágica, Lucas? A ver, dime un caso. Mm, Aparte del Boerhaave, que es por el vómito importante que hay, lo que tú has dicho, todo lo que has explicado, ¿no? La fisiopatología. tal vez traumatismo. A ver, traumatismos. ¿De qué tipo más o menos? Un apuñalamiento. Ya, tal vez, puede ser. Está bien. ¿Alguien más sabe qué otra causa hay de perforación? Úlcera, doctora. ¿Dónde la úlcera? Ujú. ¿En qué parte la úlcera? Para que haya la perforación de esófago. Bueno, en alguna parte del esófago. Ya. Una úlcera muy profunda, digamos, ¿no? Hemos dicho, bueno, no sé, todavía creo que, ya han llevado pues teoría.
En la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, ¿no es cierto? Entonces también pueden haber úlceras muy profundas a nivel de esófago. No es tan frecuente porque la localización más frecuente del Crohn es a nivel del ilium distal, pero puede haber algún caso que se presente a nivel de esófago y estas úlceras son profundas. Pueden afectar hasta la serosa y en algún momento pueden provocar también perforación. Entonces podría ser válido que una úlcera de Crohn, pero por enfermedad de Crohn puede causar esto, porque una úlcera péptica no es tan profunda, no ocurre, sería muy raro que se perfore una úlcera a nivel de esófago, porque antes el paciente viene por dolor, viene por hemorragia digestiva, entonces ya tratas y no llega a perforarse. ¿En qué otro caso puede ser? A ver, ¿qué se les ocurre? Que haya perforación esofágica. Por una mala colocación en endoscopías. ¿En qué? En endoscopía, doctora. Colocación. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? En endoscopía, sí. Haciendo una endoscopía puede perforarse. ¿En qué caso, por ejemplo? Por una mala, por realizar mala endoscopía, pues es un poco raro. Demasiado raro, porque se supone que el endoscopista va a proceder con conocimiento, estando entrenado. Entonces es muy raro que un endoscopista perfore solo por meter el tubo, pero sí se puede perforar al hacer ¿qué? Procedimientos endoscópicos, terapéuticos. Por ejemplo, Colocación cuando de se hace sondas. un procedimiento endoscópico terapéutico a nivel de esófago. La colocación de sondas, doctora. Por endoscopía, ¿no? Estamos hablando por endoscopía. ¿Qué procedimiento endoscópico? Por ejemplo, en la calasia, ¿qué se hace? Las dilataciones, doctora. Dilataciones. En la calasia se hace dilatación neumática, ¿no? Se pone un instrumento a nivel del esfínter esofágico inferior y se insufla un balón y se hace una dilatación neumática. Entonces hay que saber, el endoscopista tiene que saber hasta dónde dilatar, cuánto dilatar para evitar perforar. ¿En qué otro caso se hace dilatación endoscópica? ¿En qué otra patología? En estenosis, doctora. Estenosis, ¿de qué tipos? ¿De qué tipos hay estenosis en el esófago? ¿Por qué se puede estrechar el esófago? ¿En qué patologías? Por reflujo. Eso, por reflujo, es una complicación del reflujo gastroesofágico, la estenosis, ¿no? Se puede formar una úlcera, la úlcera cicatriza, deja tejido fibrótico y estrechez en el esófago. Entonces, no puede comer, tiene disfagia, y primero a sólidos, luego a semisólidos, luego a líquidos, y el tratamiento es dilatación. Entonces, también en ese tipo de dilatación puede haber perforación. También, ¿por qué se estrecha el esófago? ¿Cuál es la otra causa para que estreches del esófago? O estenosis. Caucásica, algo así. ¿Cómo? Cáusica, Ingesta de cáusticos. Por la sí. ingesta de cáusticos, sí. Por la ingesta de cáusticos puedes, especialmente cuando se ingiere álcalis, la soda cáustica. Con el ácido no es tanto el problema. Sí quema, sí duele, etcétera, pero
es más superficial la lesión con el ácido. En cambio, con el cáustico, con la soda cáustica, la lesión es profunda. Abarca toda la pared del esófago, en primer lugar, ¿no? Y si llega al estómago también va a lesionar, pero donde primero llega, pues es en el al esófago, llega en más cantidad al esófago cuando se ingiere cáustico, y ahí es donde produce más lesión. Y puede comprometer toda la pared del esófago y perforar también. O sea, que puede haber perforación por la ingesta dentro de las 24 horas, dependiendo cuánta cantidad de cáustico ha ingerido, la concentración, si ha tenido contacto más constante con el esófago. Hay varios factores, ¿no? Para que se presente una perforación aguda, o sea, inmediata, después de la ingesta. Y por lo tanto, cuando viene un paciente a urgencias indicando que ha ingerido soda cáustica, por ejemplo, lo primero que se busca es el crépito. O sea, se hace la maniobra que les digo de palpar el tórax, palpar el cuello, etcétera, para ver si no tiene enfisema subcutáneo. Se busca el enfisema subcutáneo. Y si no tiene, entonces, bueno, se pone soluciones, se lo estabiliza al paciente y luego se hace endoscopía. Ahora, la endoscopía, ¿para qué se hace? Para ver exactamente cómo está la lesión y cuál va a ser el pronóstico. Pero se tiene que hacer también con cuidado, no insuflando mucho, metido con mucha calma el endoscopio, que ahora es flexible y delgado, y bajo visión directa para no perforar. También se puede perforar durante la endoscopia, ¿no? Pero sí hay que hacer para ver el pronóstico del paciente. Y ya después de 2 meses, si es que el paciente no tiene complicaciones agudas, entonces ya presenta fibrosis, pasa el cuadro agudo y luego ya va a ser cicatriz, pues. Y con la cicatriz hace estenosis. Estenosis por ingesta de cáustico. Y va a tener lo mismo que las otras estenosis, disfagia, no va a poder comer, por lo tanto hay que dilatar. Y eso, las dilataciones ahora se recomiendan como al mes, no 2 meses. Como al mes para evitar demasiada estrechez, pero sí hay que hacer con cuidado, porque también se puede perforar. Y la otra estenosis, ¿cuál es la estenosis esofágica? ¿Qué otra causa? Que todas las que me han dicho son la estenosis péptica es benigna. Pero puede haber otro tipo de estenosis. ¿Cuál sería? Una ¿La neoplásica. congénita? No. ¿Qué decías, Lucas? Neoplásica. Maligna, ¿no? Por Sí. cáncer. Cáncer de esófago o cáncer del fondo gástrico que invada el esófago. El cáncer es el que produce también estenosis. Y en caso de cualquier estenosis, o sea, paciente con disfagia, que ha perdido peso, se hace la endoscopia, se ve estenosis, siempre hay que tomar biopsias para descartar malignidad. Y es el patólogo que nos dice es una estenosis péptica benigna o es una estenosis maligna por cáncer. Y en caso de que tenga cáncer, también se puede hacer dilatación
y poner prótesis, ¿no? Se pone una prótesis esofágica para que pueda comer el paciente. O se puede operar, pero si es inoperable, digamos, si es un ancianito que ya no se puede operar, que está tal vez avanzado su cáncer, pero existe la posibilidad de ponerle una prótesis esofágica para que pueda comer lo que le queda de vida. Entonces se hace la prótesis. Chicos, un momentito ya. Ahorita les atiendo. Sistema subcutáneo. Entonces, aquí terminaremos la clase. Mañana